Dicen que las conversaciones con los escritores se deben entender como fotografías de un instante, ¿no? Pero también en una fotografía del alma, porque los escritores son los que mejor expresan las vivencias, las emociones. Si no existieran los escritores, quizás se perdería algo de la belleza de este mundo, y también la parte fea, la parte de la tragedia, la parte del drama. Por eso esta conversación que vamos a tener con el presidente del Círculo de Escritores y con la presidenta de la organización Odisea de las Artes va a significar una experiencia, digámoslo, muy enriquecedora, particularmente para los seguidores de esta plataforma que se llama Enlaza Peñaflor, que congrega la cultura y el arte en un solo lugar. Aquí están los escritores, los pintores, los artistas visuales, escultores, los músicos, los rockeros, en fin, concentrados en esta plataforma. Pero hoy nos vamos a enfocar en los escritores y queremos hacerlo en este ambiente que es bastante grato, que es el ambiente, el hábitat, digámoslo, más apropiado para los escritores, rodeado de libros, como debe ser, como nos gusta a quienes de una u otra manera hemos desarrollado en algún momento este tipo de actividad. Por eso, además, quisiéramos saludar y agradecer al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que financia este proyecto que ejecuta la Municipalidad de Peñaflor, en colaboración con un gran equipo que está haciendo todo este trabajo para beneficio de los artistas y gestores culturales. Y hoy me encuentro con Margarita Rodríguez Palma, que es presidenta de la agrupación Odisea de las Artes, y con Arturo Flores, presidente del Círculo de Escritores. Margarita es pinteña. ¿Qué nos puede decir de Pinto, pues, la localidad que le vio nacer, aunque se afincó posteriormente en Peñaflor? Bueno, Pinto es un pueblo cordillerano a 25 kilómetros de Chillán, donde se ven los trigales más lindos que yo he visto, porque es un pueblo agrícola, se vive de eso. Y tiene una plaza que es la inspiración de todas las personas que pasan por ahí, por su variedad de árboles, y especialmente tiene un alcornoque. Muy bien. Oiga, Margarita, ¿y cómo llega a Peñaflor? Bueno, ¿En qué circunstancias? Por amor. Porque, bueno, yo me casé muy joven y mi esposo recién también había llegado a trabajar en el Instituto Nacional de Hidráulica. Y de ahí viví yo muchos años. Por lo tanto, digamos, ese fue el motivo de mi llegada a Peñaflor. En un espacio muy tranquilo ahí, con un estero, el estero Agua Fría, que pasa ahí, calmo por ahí, ¿no? Ahí crié a mis hijos y tengo experiencias muy lindas y recuerdos fantásticos, amigos que todavía viven ahí, ¿sí? Y como decía, súper tranquilo para criar a los niños. Además, nosotros teníamos que viajar constantemente a visitar nuestras familias y nunca había ningún problema, todo estaba tal cual como lo dejábamos cuando llegaba. Excelente. Digamos que el Instituto Nacional de Hidráulica se estableció en los años 60 ahí junto al estero Agua Fría, en la calle Concordia, para que la gente se sitúe. Sí. Y Arturo Flores es Maucho. Yo soy Maucho, sí. Claro, es la zona del Maule que ha dado tantos escritores, que ha generado tanta capacidad y tanto talento. Y también, Arturo, usted llega acá a Peñaflor, se establece en Peñaflor. ¿Y por qué razón? Por trabajo. No, por trabajo, no. Por esa cosa de la vida. Yo estaba trabajando en Santiago y nunca me han gustado las grandes ciudades. Así que siempre tengo recuerdos de Constitución y de la provincia. Entonces un día decidí con mi señora buscar un lugar afuera. Y salió Peñaflor, conocimos a una amiga que nos arrendó una parcela y acá llegamos, hace 28 años. Qué bien, ¿eh? Sí. Vamos, ya para las 3 décadas ya. Para las 3 décadas, sí. Muy bien. Todo un aporte aquí a Peñaflor, ambos. Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno, me dicen que la vida es azarosa y a veces se produce este encuentro virtuoso de determinadas personas que unen voluntades
y provocan toda una especie de ola, un tsunami, dicho en el buen sentido de la palabra, en beneficio, en este caso, les agradezco a ambos, para efectos de motivar la creación a través de la literatura. Antes de ir propiamente tal a que nos cuenten sobre las organizaciones, quisiera preguntarles sobre sus gustos personales, ya que son escritores. Margarita Rodríguez, que ha publicado ya 13 libros. Y Arturo, ¿cuántos libros? 12 libros. 12 libros. ¿Cuál fue el primer libro que llegó a sus manos, que leyeron, que les impactó y que les invitó a imaginar el mundo? Bueno, a mí me marcó mucho. Tenía más o menos como 12 años yo, y llegó a mis manos el libro María de Jorge Isaac. Es una historia muy romántica y yo lo soy, y con un final muy triste. Entonces me llamó mucho y lloré, me acuerdo. Y después tuve la oportunidad de leerlo a mis 15 años, mis 20 y después ya adulta, y siempre me provoca una emoción muy grande. También me gustó mucho El Quijote de la Mancha, por sus aventuras, por tantas cosas, es tan ingenioso. Creo que son como los dos libros que me han marcado mucho. Y bueno, y posteriormente me gustaron mucho los poemas también de Gustavo Adolfo Bécquer. Claro, Sí, la rima ahí de Bécquer. Sí. Pero como niña, si me preguntas, fue eso, María de Jorge Isaac. Muy bien, Sí. muy bien. Y Arturo. Yo comencé en sentido inverso de la literatura. Mi padre, nosotros vivimos 16 años en Pucón, porque mi padre era administrador de granos de Pucón, y él compraba de estos libros de bolsillo de vaquero, de cowboy, ¿ya? Ajá. Entonces tenía toda una biblioteca llena, y yo empecé a leer 10 años más o menos, me los devoraba, los repetía, los devoraba. Después mi madre, que era bastante culta por lo demás, me comenzó a traerme otro tipo de libros, por ejemplo Salgari, ya le leí todo a Salgari y todo a Julio Verne. Esos son los primeros libros de los cuales yo tengo gratos recuerdos, que me impulsaron a seguir leyendo, y de improviso comencé a escribir, pues yo empecé a escribir a los 13 años más o menos. Correcto. César Raguil, un escritor peñaflorino que Arturo lo alcanzamos a conocer, no sé, Sí, Margarita. sí, lo alcanzamos a conocer. César Raúl Águila Poza era un niño en Coyhaique y en un momento anuncian la visita del presidente de la República, que en este caso era don Pedro Aguirre Cerda. Uy, de aquellos tiempos. Claro, estamos hablando de la década de los 30. Y César contaba que cuando le anunciaron, él era estudiante, era un niño, cuando le avisaron en el colegio que tenían que preparar una recepción para el presidente de la República, él imaginaba un ser casi extraterrestre, que venía de otro planeta, que iba a bajar como vestido de aluminio, explicaba César Raguil. Entonces comienza a imaginar un poco a este personaje del que tanto se hablaba. Sin embargo, cuando arriba don Pedro a la tierra de Puerto Natales, en realidad, ve que es un caballero bajito, moreno, y dice que él se desilusiona tanto, porque no es lo que imaginaba. El libro sin duda lleva a la imaginación. Cuando leyeron estos primeros libros, ¿qué imaginaron ustedes? ¿Qué imaginaron? ¿Qué pensaron ustedes de cuando el escritor describía estos primeros personajes, así como César pensó que cuando le explicaron que venía el presidente, le imaginaba a un hombre extraterrestre? Bueno, uno siempre se imagina, no sé, todo mágico, ¿cierto? Con jardines, y ahora que me lo dicen, uno piensa, claro, todo mucho más bello, una cosa así, una belleza como extraordinaria, sobrenatural. Perfecto. Sí. Es una buena pregunta, no me la he dicho nunca. Yo me llené de todo lo que es Norteamérica con las peleas entre cowboy y los Piles Rojas. Entonces estábamos cortos los Piles Rojas porque no sabíamos la historia verdadera de esto, pero no. Y posteriormente la imaginación se nos abrió con Julio Verne y Emilio Salgari, con los piratas ahí, y Julio Verne con sus viajes en todo, en el submarino y en el globo, que son fabulosos. Entonces se expandió nuestra imaginación. Además, el solo hecho de vivir en el campo, como en mi caso y como el caso de Margarita, a uno lo obliga a expandir la imaginación para no aburrirse. Contemplamos mucho, razonamos mucho, entonces, e inventamos muchos juegos. Por lo mismo, porque estamos solos en un tremendo jardín ahí. Eso fue.
Claro, me estoy acordando, Arturo, a propósito de extraterrestres, don Amalfi Torres, que vivía acá en Los Canales, lo conocieron también, un profesor, ya tenía como 90 años, él escribió un cuento en que decía que un niño había visto un extraterrestre, ¿no? Un marciano, y le trata de explicar a la mamá que lo ve todos los días, que se refleja de alguna manera. Y dice que él, al abrir la puerta, había un metal tirado en el patio, y al abrir la puerta se producía un reflejo, y esta figura se movía, y para él era este marcianito que venía a visitarlo cada mañana con el reflejo del sol, ¿no? Es bonito el mundo de la imaginación. De la imaginación, precioso. Por eso les quiero preguntar, a propósito de lo mismo, ¿qué personaje de estos imaginarios les hubiera gustado conocer? ¿Les hubiera gustado estar al lado de él y preguntarle cosas o decirle cosas de estos personajes de la infancia? Pongámonos en esa época, digo. Sí, a ver, me hubiera gustado que hubiese existido un Quijote de la Mancha, ¿sí? Quijote, Sí, con su armadura y creyéndose el cuento, ¿cierto? Su caballo era el mejor y sin embargo se le notaban hasta los huesos flacos. Y también Sancho, ¿cierto? Porque él al final como que él no era nada sin su señor, como que se convencía al otro, ¿cierto? De su... Claro. ¿Sí? Lo encuentro muy ingenioso y creo que a veces hace falta así como personas así tan crédulas, tan buenas, tan... Yo he escrito varios poemas sobre el Quijote y Sancho. Correcto. Sí. Jorge Arturo. Lo mismo que le pasó a ella, sí, a mí me encanta también el Quijote, por todas las lecciones que da. Yo me voy a saltar un poco de la infancia, un poco hasta la adolescencia, porque ahí me llega, mi madre me trae el libro Bomba, el niño de la selva. Me lo traía cada cierto tiempo, porque no era muy fácil viajar a Santiago. Y realmente Bomba a mí me impactó, porque un niño sin padres en la selva, y muestra y detalla todo lo que es la selva, es amigo de los tigres, de los monos, de todo, era como un Tarzán chiquitito, ¿ya? Y eso me impactó, incluso Lucho en el lanzamiento de la novela Aventuras en la Selva lo hizo mención. La selva, yo pongo Aventuras de la Selva, claro, entonces mezclo yo la península Pucón donde viví con la Amazonía, y para mí eso fue muy motivador. Me habría encantado haber vivido en aquellos tiempos, si tú lo quieres, quimérico, ¿cierto? Todo es bondad, aunque siempre existe la maldad, ¿ya? Pero precioso para un cabro joven, maravilloso, mucho mejor. Perfecto. A propósito de escribir, por ejemplo, yo leía un artículo la otra vez del terremoto de Valdivia, que también genera mucha creatividad, sí. Genera material para la imaginación, para la creación literaria, para describir una circunstancia. Yo lo viví. Claro, y ese fue el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. Y en Chillán, su tierra, también hubo en 1938. Claro, no había nacido usted. Jorge sí estaba en los 60 sí, para el terremoto. Sí. Yo lo viví en Villarrica. Escribí un artículo, creo, en la página mía. La verdad es que me impactó mucho hasta hoy día. Fue algo terrible, fueron 10 minutos en que no cesaba el ruido, no cesaba el movimiento, se caían las casas, nos teníamos que sostener arriba los alambres eléctricos, de repente caían y quedaban chisporroteando. Yo con mi padre, mi madre y mis hermanos en el medio de una calle para que no nos cayeran de arriba, y de repente la calle se empezó ahí a quebrar, a gritar. Entonces fueron momentos terribles y no terminaba nunca. Yo lo cuento ahí, yo me aferré a un árbol con un compañero de liceo, porque era un día domingo, y una señora al lado, hincada, perdón señor, perdóname los pecados, y nosotros la miramos, ¿esta señora qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Ya? Claro. Y de repente veo también una casa que se desploma totalmente, igual que en las películas, igual que en las películas, y sale todo el mundo ahí. Fue una experiencia terrible, y me costó mucho hablar sobre ella. Yo vine a escribir casi a los 40 años después, escribí algo sobre esa experiencia. Claro, porque además se produce con eso, Margarita, un vínculo generacional, y seguramente sus mayores, ahí tan cerca de Chillán, en el epicentro, mucha historia de este terremoto del 38. Yo escuché mucho, de hecho, gente que se iba, las casas enteras se las llevaba el mar, ¿cierto? Y la gente, sálvenme, o sea, qué terrible ver eso desde la orilla,
y sin poder hacer nada. Así que yo encuentro que fue así, un Fue terrible, episodio. fue una Bueno, igual que el antiguo que dice de Chillán, lo que me contaba mi abuela era, por ejemplo, que era en esos días tan común ver en los parrones de las casas de campo velándose 3, 4 personas de una misma familia. Entonces no, son escenas desgarradoras. Correcto. En el proceso creativo de crear una novela o en este trayecto en que una persona se va transformando de escritor, se produce un proceso inverso, digamos. Los primeros tiempos de un escritor se le pone el título más grande a la novela, ¿no? Pero después, cuando el escritor adquiere fama, o la escritora adquiere fama, se coloca más grande el nombre, y la novela pasa como el título de la novela a un segundo plano. Sí. Por ejemplo, un libro de Isabel Allende, o de Gabriel García Márquez, van a poner de todas maneras, o Hernán Rivera Letelier, que a mí me gusta mucho el estilo de Hernán Rivera, siempre ponen el nombre, porque ya se ha hecho un nombre. Y a propósito de quien mencionó, de Isabel Allende, ella dice que se recluía ella, cuando comenzaba a escribir una novela, en una cabaña cerca de un lago. ¿Cómo hacen ustedes para escribir? Ella incluso prende una vela, y la vela era la señal de que debía parar, de que debía descansar un rato, pero ella se aislaba completa y totalmente. ¿Cómo lo hacen ustedes para escribir una novela, Margarita? Es verdad, eso es que uno, bueno, guardando las O proporciones. poesía, o prosa. No, yo necesito también estar sola. Y cuando estoy como inspirada, no me gusta que me interrumpan. Entonces, generalmente, como hago todas mis labores de la casa, yo me quedo en la tarde. Siempre me voy a mi habitación y ahí escribo. Y realmente cuando uno está inspirado no se da cuenta de las horas. Porque también la inspiración a veces se va y uno, no importa que esté ahí no sé cuánto rato, pero no pasa nada. Entonces sí, es importante la soledad. Y a veces me gusta también retirarme en mi casa, como lejos en el patio, y sentir, ¿cierto?, el canto de las aves, como la brisa mueve los árboles, al mirar las flores. También uno ahí escribe. Siempre ando con mi lapicito y mi cuaderno. ¿Es necesaria la soledad, Sí, Arturo? absolutamente. ¿O también se puede escribir con ruido, con bulla? Sí. Yo me vi muchas veces, especialmente cuando estaban mis niños chicos alrededor y yo estaba escribiendo. No lo concebía, yo nunca consigo que alguien escriba con ruido, ¿ya? Pero a mí me tocó hacerlo. Y a propósito de tu pregunta, que es muy buena, hubo algunos escritores franceses especialmente que para escribir tomaban ciertas medidas de luz, de todo, se vestían incluso especialmente para ponerse a escribir, ¿ya? Otro lo hacía dentro de ciertos horarios, solamente en la mañana, y después hacía cualquier otra cosa. En mi caso yo escribo cuando se pueda. Generalmente estoy solo, ahora estoy más solo, ahora sí, ya puedo escribir solito ahí. Y como muy bien dice Margarita, a uno se le va el tiempo, no se da cuenta de la hora. Es impresionante. Ese es un gran misterio de la creación literaria. Hay una mala fama, que ojalá no sea así, ¿no?, de que los chilenos somos malos lectores. Sí. Teniendo 2 premios Nobel y siempre acaban de premiar a Zurita, ahora, en fin, tenemos varios distinguidos escritores. Sin embargo, está esta mala fama de que somos malos lectores. ¿Los escritores son buenos o malos lectores? ¿Leen ustedes frecuentemente? Yo ¿Sí? trato, por ejemplo, de leer, de estar un poco enterada de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, estuve leyendo ahora sobre Zurita, cuando fue a recibir, ¿cierto?, este premio de la Reina Sofía. Pero lo otro sí que es muy importante, que tiene que empezar como por casa. Me refiero a que también leer a nuestros pares. Por ejemplo, si Arturo me regala un libro, yo lo leo, ¿cierto? El de la semana pasada que presentó Mercedes, yo ya lo leí, porque me parece que ahí empieza leyendo a nosotros mismos, y de ahí uno va leyendo a los autores como conocidos. Porque es como súper triste, no sé si me estoy saliendo del tema, cuando uno regala un libro y la persona me dicen a veces, oye, no, lo voy a leer en el verano, o ahí lo tengo, no tengo tiempo. Pienso que por lo menos una pequeña cosa para saber lo que hace sus compañeros, sus amigos, sus pares. Y con respecto a la pregunta, yo pienso que estamos leyendo un poco más. Creo que a lo mejor en un tiempo no se dio eso, pero ahora por lo menos sí, se lee más. ¿Y Arturo lee o no? He dejado de leer
Pero antes la pregunta tuya, que es bien atinente, fue otro golpe que he tenido ya casi al final de mi vida. Yo curaba y no concebía que un escritor no fuera culto y no leyera. Para mí era obligación leerlo. Sin embargo, me he dado cuenta, y de forma muy cercana, que personas que no han leído en su peregrina vida nada, sin embargo, hacen poemas maravillosos. Entonces, estoy equivocado. No es una condición sine qua non. Y lo otro, ¿por qué he dejado ya de leer? Yo ya no leo novelas. Para mí la literatura, yo leo mucho literatura chilena, para mí el 73 ya hasta llegó con sus críticos, todo para atrás es lo bueno. Pero hoy día no, yo estoy muy ajeno a la literatura contemporánea. Perfecto, estamos conversando con Margarita Rodríguez, presidenta de la agrupación Odisea de las Artes, y con Jorge Arturo Flores, el presidente del Círculo de Escritores de Peñaflor. Una conversación muy interesante. Ya vamos a ir a hablar precisamente del momento actual de la literatura en Peñaflor. He escuchado recurrentemente en estos días y con esto vamos a terminar esta primera parte, digamos, que este año ha sido el peor de todos. Y yo rebato esa frase, personalmente yo la rebato. Particularmente en el mundo artístico, si bien ha provocado un desastre, un descalabro en términos económicos para la actividad, pero sin duda ha habido otro componente que la ha potenciado. Este periodo de encierro o este periodo complejo ha motivado mayor creatividad. Han surgido más escritores. La gente pudo de alguna manera retornar hacia adentro, volverse hacia sí mismo para crear. Y en ese sentido yo lo encuentro un año tremendamente positivo. ¿Es así o no, Jorge? Tienes toda la razón. Tú me lo conversaste hace pocos días, lo pensé y efectivamente es así. Hemos sido mucho más creativos en estos tiempos de pandemia. Tal como tú dices, uno se volvió hacia adentro, muchos se volvieron hacia adentro y escriben más. Yo he escrito más, sin duda alguna. Perfecto. ¿Margarita? Hoy, para mí este año, comparto todo lo que dice, estoy totalmente de acuerdo, y para mí este año ha sido un año fantástico, donde he escrito más que nunca. Y también he participado de muchas antologías con el tema de la pandemia a nivel, digamos, mundial. Se han hecho muchas antologías y hemos tenido muchas conversaciones por vía Zoom, muchos encuentros, y lo más relevante para mí este año, que yo siendo poeta, ahora me transformé en cuentista, porque yo tomé el curso, el taller, ¿cierto?, de cuentos, que es por el intermedio de la municipalidad, y el profesor Arturo. Así que de mi trabajo salió el libro de cuentos que presentamos el viernes pasado, y estoy como feliz. Así que sí, para mí y para muchas personas, yo creo que sí, que lo artístico ha florecido con la pandemia. También hubo un efecto en la lectura. Yo personalmente hace mucho tiempo, producto del trabajo que tengo me deja poco tiempo, pero por lo menos en este periodo he leído 6 o 7 libros nuevos. Incluso me aventuré con autores a los cuales los miraba con cierto prejuicio. Y me encontré con una gran sorpresa. Como por ejemplo Parlex, por ejemplo, el historiador, el que escribe Veterano de Tres Guerras. Sí. Yo no lo leía, más bien debo decirlo, por su antecedente biográfico, digamos, tenía cierta reticencia. Sin embargo, me encuentro que su personaje, su protagonista, es una tremenda persona, un hombre que va muy joven a pelear a la guerra del Pacífico, pero que describe además con crudeza lo que es la guerra. Por eso le digo a los jóvenes, no instiguen a la guerra, no impulsen la guerra. La guerra puede ser cuando se idealiza, puede ser muy bonita, pero de verdad lo trágico que ella conlleva, los dramas que conlleva, el sufrimiento humano y el sufrimiento de generaciones, eso es brutal. Por lo tanto, por lo menos me deja esa enseñanza, cuando describe situaciones en primera persona de cómo es estar en una guerra. En ese sentido el libro me enriqueció, me situó en el momento, y me obligó a mirar la vida de otra manera también, porque uno ve a veces discursos muy incendiarios
en términos de que hay que ir a la pelea, y sin embargo, y todo lo que eso conlleva, hasta qué consecuencias puede tener. Hay guerras que ya han pasado, que ya son centenarias, milenarias, que no se van a acabar nunca, producto de esta situación. ¿Es así o no? Así es, sí. Ahora, si tienen una mirada distinta, ustedes pueden expresarlo. Toda la razón, sí, toda la razón, sí. Ninguna guerra es buena. Claro. Lamentablemente hay, bueno, y ustedes lo saben, intereses económicos y religiosos de por medio que no tienen nada que ver con el sentido de patria. Pero es reprobable cualquier guerra. Claro. Además que son momentos, episodios que pasan en la historia, son periodos, son etapas, y después todo vuelve a foja y después, bueno, es un tema para conversar en otra ocasión. Bien, pues estamos conversando con Arturo Flores, presidente del Círculo de Escritores Margarita Rodríguez, presidenta de la agrupación Odisea de las Artes, que son como las dos grandes instancias que congregan a los escritores peñaflorinos en la actualidad. Voy a hacer ustedes saben que a mí me gusta la historia, ¿no? Estoy Lo sabemos. enajenado con el tema de la historia. Cuando llegué a Peñaflor, recuerdo que nos congregábamos justamente en la biblioteca que dirigía en ese entonces nuestra querida Oriana Carvajal. La biblioteca no había en sí un centro cultural, no había una casa de la cultura, un espacio Peñaflor como hoy. Y la gente de alguna manera se reunía en torno a la biblioteca, y en ese sentido hay que agradecer la hospitalidad que nos brindaba Oriana Carvajal. Recuerdo que hacia fines de los 80, comienzos de los 90 se produce una pequeña ola de publicación. Voy a mencionar algunos. Ernesto Langer, mi propio libro, que es del año 91, que se llama El Valle de las Siete Puertas, que lo escribí con mucho temor, con mucho miedo para saber qué pasaba, pero al final la gente lo fue aceptando. Y también vino una serie de publicaciones, me acuerdo de Luisa Somoza, de nuestro querido César Raguil, de Edgardo Retamales, de Vitalia Espinosa. Todos de alguna manera querían publicar libros y lograban llegar al momento culmine lanzándolo en la biblioteca. Después yo me alejo acá por motivos laborales un poco de Peñaflor, y entiendo que a comienzos de los 2000 también hubo como una nueva ola. ¿Podría hablarme, Margarita, de ese periodo? ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, en ese periodo yo me acerco acá también a la biblioteca, invitada por la señora Oriana, y en el año 2002 se hace acá una antología donde también se me invita, porque la señora Oriana siempre yo le mostraba mi escrito. Pero esa vez, como yo siempre lo he contado en otras oportunidades, yo pensé que yo no era escritora, que no estaba, digamos, como preparada como para participar. Cosa que me arrepentí mucho después, porque la misma señora Oriana empezó a leer mis cosas románticas, y dijo, no, me dijo, tienes que publicar, porque si a alguien le llega un poema, es importante, y a mí me llega mucho lo que tú escribes, y de hecho todavía me hace como, ¿cierto? Me quiere como mucho, muy generosa con sus comentarios hacia mi persona. Entonces, de ahí nace también mi libro Nostalgia, que es del año 2007. Sí. Perfecto. Y Arturo, este nuevo proceso, este nuevo momento que se está viviendo en lo colectivo ya, ha habido un reimpulso, ha habido una especie de renacer de la creación literaria en Peñaflor. ¿Cómo has vivido este momento? Bueno, la verdad, muy contento, ¿no? Y yo lo atribuyo primero a la creación de Espacio Peñaflor, al compromiso, segundo al compromiso del alcalde, le dan un espacio que era lo que pedíamos. Y en tercer lugar, nos vamos a tirar flores, pero creo que el Círculo de Escritores de Peñaflor ha tenido una importante labor en esta resurrección de la literatura. Tal como lo decía yo en la presentación de Margarita, ya llevamos como 7 libros publicados, que es bastante, que creo que nunca se ha hecho tampoco. Y cuando se dan las condiciones para los creadores, y estos son responsables, se logra. Hay un grado de autogestión también en los escritores, es decir, hay un apoyo, es cierto, del municipio, Sí. pero también hay mucho impulso del propio escritor, en el sentido, yo quiero hacer realidad mi sueño. Mencionábamos a Mercedes Cáceres, que ha lanzado su libro, pero ella
también puso de sus recursos, digamos, para que esto se publicara. Bueno, eso no es novedad, ¿no? Los escritores generalmente no tenemos mucho apoyo porque somos poquitos. Sí rescato la tarea de la municipalidad en nuestros viajes afuera, de habernos puesto el transporte y también algunos caten por ahí que nos sirvieron mucho. Pero tienes razón, los escritores nosotros nos autogestionamos, de nuestro bolsillo salen las publicaciones. Además es muy interesante cuando hacen todo este proceso de generar una obra colectiva, una antología, por ejemplo. Ahí se ponen de acuerdo, sacan los cálculos y dicen ya, echémosle para adelante y hagamos nuestro libro. Así es, y ellos seleccionan sus propios textos que ellos creen que son buenos. Claro. En el círculo ya llevamos 3 libros, colectivos y antológicos, como yo llamo. Muy bien, ya. Perfecto. ¿Qué géneros cultivan, Margarita, los escritores peñaflorinos? Bueno, la narrativa, ¿cierto? Yo creo que la poesía. Y la poesía también, más que nada la poesía, sí. Y cuento, también se escribe bastante ahora. Pero sí, la poesía, tiene razón, la poesía, casi todos los libros son más de poesía. Arturo, ¿y cómo escribiste tu primer libro? ¿Con una máquina, una Underwood? ¿Con qué? ¿Una máquina de escribir? Con una máquina de escribir, que cuando se la mostré a mis hijos se quedaron sorprendidos. ¿Qué es esto? Así que pónganse ahí, teclé, no entendía, no sabía. ¿Cómo es que esto funciona? Claro. Bueno, yo lo hice en una máquina Brother. Portátil. Ya, portátil. Ahí escribí casi todos mis libros en el fondo, en esa máquina. Y después me trasladé al computador, que es una maravilla, especialmente el Word. ¿Y Margarita? No, yo muy romántica, siempre con mi cuadernito y mi lapicito. ¿Manuscrito? Sí, pero después ya, digamos, me los pasaban ya por computador y ya se hacían los libros. Pero ahora yo también ya estoy como moderna, pues ya también escribo sola todos mis poemas y los dejo ordenaditos, entonces cuando se va a hacer un libro se manda el escrito ya todo bien preparado. ¿Por qué les pregunto esto? Tiene sentido la pregunta en el hecho de que pasamos tan rápidamente del vinilo al cassette, pero del cassette en adelante cambió todo, al disquete, del cassette del disquete al CD, del CD al pendrive, y ahora pero esto pasó en un 2x3, pues, en los últimos 25 o 30 años. Es impresionante, aunque la vida es un soplo, en términos de formato, en términos de tecnología, de soporte, esto ha pasado muy rápido. ¿Cómo viven ustedes esta situación? Ya, ha sido bien especial para nosotros, que nosotros tuvimos que subirnos al barco, porque los cabros jóvenes nacen un día en la tecnología, estos chicos de aquí también, pero nosotros no. Yo vengo primero de esto, después de la máquina de escribir, y de ahí me pego el gran salto al computador, y no hemos tenido que adecuar, si no nos ha quedado otra. Y tú tienes razón, hay un salto pero inmenso de hace muy pocos años en cuanto a la tecnología. Yo creo que es tecnología alienígena que nos están preparando. ¿Qué piensa Margarita? Sí, yo pienso que sí, pero también me doy cuenta que nos adaptamos, que como sea, aunque no nacimos con esta tecnología, creo que no hemos defendido muy bien. Porque quién se imagina, yo me acuerdo cuando me dijeron, ¿tienes Facebook? No, ya, qué difícil que lo encontré la palabra como al principio. Después uno se maneja re bien, después ya tiene Instagram, todo. Y lo otro que me pareció como tan raro cuando me dijeron, no, nos vamos a conectar por Zoom, vía Zoom. Ay, pero ¿cómo lo manejo? Y después uno termina el año y estamos ya, pero expertos, ¿cierto? Sí, bueno. Así que creo que somos una generación y eso es bueno, especial. Sí, somos una generación dorada, sí. Y eso es bueno. La tecnología, cuando nos ayuda a todo lo que sea la diseminación del arte, es bueno, ahí vale. O sea, se ha producido este proceso que los jóvenes llaman migración tecnológica, los estudiosos, y ahí hay que ir adaptándose, pues hay que subirse al barco, y si no, exacto, nos vamos quedando atrás. Sí, y no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar atrás. ¿No les sorprende ver a sus nietos a veces con la...? Sí, me sorprende porque con la agilidad, con la facilidad, ¿cierto? Que hacen sus cosas, que están metidos ahí en el celular, en el computador. ¿Y cómo imaginarán ellos, ustedes que son escritores, nos imaginarán a nosotros hace 30, 40 años? Bueno, se sorprende lo mismo que decía Arturo, cuando uno, por ejemplo, cuando uno le cuenta, por ejemplo, Pablo siempre les cuenta algunas reglas que ellos usaban y cómo se usaba en la universidad en unos computadores gigantes que demoraban un día en meter datos, cosas así, y ellos no lo pueden como creer, claro.
Y volvamos un poco a las agrupaciones, a ver cómo describimos en términos colectivos al círculo de escritores. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes están allí? ¿Qué motivaciones hay para estar allí? Y para invitar a otras personas también a participar. Por supuesto. Mira, se formó un grupo realmente bueno. Yo le planteé antes la idea de que acá no corren los egos, sino somos todos poetas y todos escritores igualitos. El que haya publicado mal, el que haya publicado menos, no significa nada. Entonces, se ha formado un grupo muy bueno, muy cooperador y con bastante buena asistencia. Así que estamos muy contentos y hemos realizado hartas actividades, no sé si se las menciono, pero rápidamente, viajes, tertulias, todas esas cosas. Y ha resultado bien, estamos muy contentos por eso. Perfecto. Y Margarita, ¿cómo se organiza Odisea de las Artes? Porque además tiene como un brazo internacional. Exactamente. Bueno, pero primero quiero decir que yo también soy parte del Círculo de Escritores. Participé también en su fundación cuando se hizo. Y estoy también muy feliz de estar en el círculo, ¿cierto? Y de hacer como cosas en conjunto. Bueno, y Odisea nace justamente lo que estábamos hablando después que yo hago mi libro, qué sé yo, y empiezo a viajar. Me hago de muchos conocidos y empieza a llegar muchos extranjeros acá a Chile y me piden que yo lo aloje en mi casa. Entonces yo pienso, bueno, pero si están aquí, hay que dejar algo en Peñaflor. Y surge justamente porque en ese minuto no había un espacio, no existía el espacio Peñaflor, no había ningún lugar donde uno pudiera expresar el arte. Entonces por eso surge, por eso nace con una forma de aportar con un granito de arena a la cultura de nuestro Peñaflor. Y su lema es que Odisea acoge al poeta peregrino. Y también tenemos un grupo, aparte de las artes, que nos juntamos todos los jueves con señoras, o sea, hay gente de mucha edad, tenemos de 80 a 15 años, a ¿cuánto tiene el Rodri? A 10 años de miembros. Entonces también es un grupo como muy lindo. Y como yo le decía anteriormente, también soy del círculo y bueno, somos muy amigos con Arturo y Ninoska. Entonces Odisea trabaja con el círculo porque la misión es esa y en la cultura se tiene que sumar, no restar. Entonces juntos estamos haciendo una labor bien bonita porque Odisea es de Peñaflor. Excelente, pues me parece excelente porque es para beneficio en definitiva de los peñaflorinos y las peñaflorinas. Así es. A propósito de edades, ¿no sienten ustedes que tenemos una deuda, que hay un desafío todavía por incorporar más jóvenes? ¿O será que hay que buscar otras estrategias para que ellos se entusiasmen y se incorporen a este proceso? Esa pregunta me la he hecho harto tiempo yo. Me costaría mucho responderla. Yo no sé, yo veo que los jóvenes hoy día están más impacientes por la tecnología, sus deseos corren por otro, y no tanto por el arte. Hay excepciones notables, ¿cierto? Pero no lo veo como algo general. Entonces, a nosotros no ha costado traer jóvenes. Vamos a traer jóvenes, se están metiendo algunos chicos de como 30 años más o menos, pero más abajo cuesta mucho. Y yo los entiendo, es una época distinta a la nuestra, es una generación distinta también, diferente. Entonces, cuesta mucho interesarlo en algo como que es tan especial como es el arte, la literatura, escribir, que es un poco más lento el proceso. En cambio, la tecnología es apretar botones y punto, y tienen toda la solución. Acá es más pensante, y hoy día no estamos tan pensantes. Quizás podría ser un factor, por ejemplo, y yo rescato aquí a las organizaciones ambientalistas, le habíamos dado la vuelta al río, la vuelta a la espalda, digamos, al río Mapocho por muchos años, lo habíamos contaminado, una explotación indiscriminada. Poco importaba, se usaba como cloaca el río Mapocho. Sin embargo, desde hace un tiempo los mismos jóvenes han impulsado un proceso de rescate y valoración de estos espacios. Quizás a lo mejor falta que esta generación mayor se vincule con esos desafíos que se plantean los jóvenes, que son maravillosos, son hermosos, y los cuales yo les agradezco públicamente a los jóvenes, porque va a permitir que mis nietos, por ejemplo, disfruten de un nuevo río Mapocho, por citar un caso. Margarita, ¿no? Sí, perdón. En ese sentido, claro, en ese sentido tienes toda la razón. Los jóvenes
está muy preocupado hoy día del ambiente y me parece estupendo. Y desde chiquitito se le está enseñando por fin a no botar cosas, por ejemplo, que algo tan simple, a cuidar lo que es la naturaleza, todo eso. En eso los jóvenes están muy comprometidos y hay que aplaudirlos nomás. Ahora, también había pensado en eso, que los escritores también somos defensores de la naturaleza, del ambiente, y claro, vamos a tener que tener algún punto cercano, porque no nos podemos restar. Perfecto. Margarita, ¿qué piensa de eso? Sí, yo pienso que los niños tienen otra mentalidad, no la nuestra. Ellos nacen con ese sentido de cuidar la naturaleza, porque siempre uno se sorprende de repente, ¿cierto? Con los nietos, no se hace esto, ¿no? Cuidado. Sí. Entonces sí, tienen un compromiso desde niños. Y con respecto a cómo integrarlo, yo pienso que una forma es lo que hacíamos antes, antes con la señora Oriana, que hacíamos estos concursos escolares y entonces se ponían temas como el medio ambiente, y no sé, incentivarlos como por ahí, ¿cierto? Invitarlos a participar y que también estén en nuestra antología, no sé, una cosa como así que se podría hacer. Perfecto, y a propósito de era digital y de estos formatos físicos que han existido a lo largo de la historia, les tengo una buena noticia. Con esto vamos a terminar la conversación de hoy. Digamos que el libro como tal, el libro con sus tapas, con sus hojas, con sus páginas, ganó la batalla. Saben ustedes que existía un mito de que el libro físico, como el que tenemos acá de ambientación, iba a desaparecer. Pero ya pasaron 20 años y ya algunos estudiosos, algunos investigadores dicen que ese mito o esa probabilidad que existía desapareció y el libro va a seguir existiendo. ¿Qué piensan ustedes de esto? El libro como lo conocemos desde que nacimos. Sí, eso me parece estupendo porque uno nació leyendo el libro físico, pero fíjate tú que yo pienso que al futuro va a desaparecer. Yo pienso que todo va a ser virtual. Incluso yo ya me he acostumbrado a leer libros a través de la pantalla. ¿Por qué? Por la parte física, porque eso ocupa lugar. Y para entonces, para no sé cuánto, un siglo más, cuántos años más, el espacio va a ser muy importante. Lamentablemente, porque a mí me duele también. Pero yo pienso así, yo pienso que en el futuro no. Perfecto. Pero en España vi yo una forma, digamos, de nuevas bibliotecas, que uno va digamos, a la librería a comprar el libro y no está en los estantes, sino que ellos rápidamente lo hacen en el papel y se lo entregan. Y yo no quisiera para nada que pasara lo que dice Arturo, porque yo no podría vivir sin los libros. A mí me gusta el olor, las hojas, todo, así que yo espero que no. Hay que tener los que a uno más le gusta, a lo mejor no llenarse de libros que no le gustan, pero no quiero que desaparezca el libro. Es lo que yo hago, justamente, tengo los libros que solamente me gustan hoy día, nada más. Sí. Ahí, gran batalla tiene el libro físico, de papel contra la tecnología, estos formatos digitales. Margarita, muchas gracias por su participación hoy. Arturo también, un agradecimiento muy especial. Un último mensaje para los escritores, escritoras de Peñaflor. Un agrado haber tenido esta entrevista contigo, Hernán, y también con Margarita querida. Y para nuestros escritores, que sigamos funcionando y que el grupo siempre sea más grande. Sí, yo también me estoy muy agradecida, es una entrevista muy grata y me encanta también la invitación de estos niños que están acá que no se ven, porque me sorprende su inteligencia, su claridad, así que muchas gracias, chicos. Y para los escritores, como dice Arturo, sí, que sigamos como estamos, porque creo que hemos logrado un grupo tan lindo, todos con ganas de ayudarnos, de aprender unos de otros. Así que yo lo invito al que tiene la inquietud, que se acerque al circo. Perfecto, muchas gracias. Para quienes nos siguen, manténganse conectados a esta plataforma que se llama Enlaza Peñaflor, que ya va a funcionar en plenitud a futuro, porque ahí está la cultura y el arte en un solo lugar.